Vamos a dialogar con el ex secretario de Comercio de Nación, Guillermo Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Marcelo Urteaga lo saluda, Moreno. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. No, Gracias el placer por la es entrevista. nuestro. Y realmente un muy lindo momento para poder compartir o anticiparnos a grandes líneas lo que va a presentar hoy en el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, Moreno. Mire, nosotros cuando decidimos salir nuevamente a la arena electoral, los economistas del peronismo lo primero que hicimos fue un plan económico, considerando que la noche negra tan oscura de la Argentina pasa fundamentalmente por el desorden económico. Lo presentamos en junio, julio del año pasado, y hoy venimos a hacerlo a Santa Rosa. Obviamente, detrás de las soluciones económicas que generó este plan económico está intentar volver a no ya una década virtuosa, sino por lo menos a 3 décadas virtuosas. Hace un par de días atrás hicimos un evento conmemorando a nuestros héroes de Malvinas y dijimos, bueno, la manera de recuperar nuestras tierras y reventas es que la Argentina vuelva a ser una Argentina industrial, sólida, permanente, sustentable en términos económicos. Y eso es lo que venimos a conversar hoy. Con una diferencia central para los peronistas que nos están escuchando. Cada vez que el peronismo gobernó en la Argentina tuvimos el mundo en contra. Y esta es la primera vez que el mundo, al menos, no está en contra del peronismo. Fíjese que el mundo está tendiendo a reindustrializarse, está tendiendo a defender sus mercados, está tendiendo a defender su trabajo. Lo estamos viendo en las superpotencias, en las potencias intermedias, en los países que fueron industriales y que intentan volver a hacerlo como la Argentina. En fin, cuando uno hablaba de estas cosas hace algunos años atrás, le decían que el mundo había cambiado. Bueno, la realidad es que ahora el mundo cambió para bien, está con sus dolores de parto. Obviamente la guerra de Ucrania es una crueldad, pero son los típicos dolores de parto de un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo la Argentina tiene muchas posibilidades. Bueno, después de lo que han sido hechos nefastos en la historia y en la sociedad mundial, ¿no? La pandemia, la guerra, el mundo es como que ha entrado en una gran recesión, Moreno. No, el mundo lo que está es saliendo de la globalización y está penetrando rápidamente en el nuevo orden internacional. Ese nuevo orden internacional necesita nuevas instituciones. Ya no es la Organización Mundial de Comercio, va a dejar de ser el Fondo Monetario Internacional, se va a reordenar el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Usted piense que desde la caída del muro de Berlín, los 90 para acá, hace 33 años, la música que se baila es siempre la misma, Sí. siempre la misma. Han pasado presidentes en todas esas instituciones que yo le dije, pero el baile era el mismo. No, hoy eso está cambiando. Entonces se están construyendo las nuevas instituciones que de alguna manera van a ser las que van a regular esta nueva instancia. Bueno, eso no se va a hacer si previo haya las confrontaciones que hay. Una de ellas es la guerra en Europa, ¿no? Imagínense que si yo hablaba con usted que Europa iba a estar en guerra hace un año atrás, usted me iba a decir no puede ser. No. ¿Está bien? O un año y medio atrás, porque esto comenzó el 24 de febrero del año pasado, pero nadie pensaba que Europa iba a entrar nuevamente en una guerra. Bueno, ahí está bien. Y es una guerra donde los países están participando, no con combatientes, pero sí con armamento. Y está claro que hay una confrontación. El tema es tener claro una guerra entre quién y quién es. Bueno, está claro, al menos para nosotros, que es una guerra entre dos ganadores, donde de un lado está Estados Unidos y del otro lado está la Federación Rusa. Y si uno habla de quién es el gran perdedor en Europa, obviamente el pueblo ucraniano, pero fundamentalmente los alemanes en términos económicos, ¿no? Que Alemania iba a dejar de ser la locomotora, una de las locomotoras del mundo, hace un lustro atrás nadie lo pensaba. Bueno, hoy dejó de serlo. Simplemente porque no tiene energía, ¿no? Claro. Se tuvieron durante años haciendo unos gasoductos y resulta que de la noche a la mañana esos gasoductos no existen más. Y esos gasoductos eran los que abastecían de gas a toda la industria alemana y no solo la alemana. Bueno, estos son los hechos que se producen cuando hay transformación.
Después vendrán los libros y lo estudiarán. Ahora estamos nosotros contando la historia en el día a día. Claro, que no es fácil el día a día, ¿no? Fundamentalmente para muchos sectores de nuestro país. Ahora, ¿por qué se llama un plan económico peronista, el que impulsa Guillermo Moreno? Hoy, con este gobierno del Frente de Todos, ¿no hay en el país un plan económico peronista? No, de ninguna manera. El presidente se define socialdemócrata, es un confeso socialdemócrata, lo hizo en 2 reportajes con un colega suyo, con el director y el dueño de Perfil, Fontevecchia. Se lo dijeron, mire, le dieron la posibilidad de que se rectificara y dijo, no, yo soy socialdemócrata. No, las políticas claramente son socialdemócratas y esa política económica no podía dar resultado en la Argentina. Bueno, por eso estamos asistiendo a este rotundo fracaso. Ahora, a este fracaso presente no puede ser que la opción sea un fracaso reciente, ¿no? Porque el gobierno de Cambiemos se acaba de ir y sin embargo ahora aparece una opción cuando fue un desastre de gobierno. No es que no tuvieron nada que ver Patricia Bullrich o la señora Vidal o Rodríguez Larreta con el desastre del gobierno de Macri. Con lo cual, lo que tiene que quedar claro es que a un fracaso presente no lo puede reemplazar un fracaso reciente. De ahí que nosotros estamos recorriendo el país presentando el plan económico peronista, que está construido por aquellos economistas de la década ganada, que si usted lo analiza con precisión, los únicos que no fracasamos en este siglo fuimos los peronistas, ¿no? Fracasaron los radicales y los liberales en el gobierno anterior, están fracasando los progresistas en este gobierno. Y si usted recuerda, bueno, durante la década ganada se habrán, obviamente, desarrollado errores, pero es obvio que estábamos mucho mejor de lo que pasó en la década perdida, que es la que continúa la década ganada, ¿no? Que son los 2 años de Kicillof, los 4 de Macri y los que está atravesando Alberto Fernández. Y Moreno, en este contexto en el cual estamos atravesando, ¿usted cree que por esa concepción socialdemócrata que tiene Alberto Fernández es que hoy nuevamente tenemos una especie de superministro tal cual ocurría en la década del 90? ¿Usted se está refiriendo a Massa? Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí hay también un desorden. Massa no es un muchacho que haya transitado por el sector privado, que es donde se aprende economía, sea como dirigente sindical o sea como empresario, ni tampoco tiene una formación económica. Yo creo que es el único que se atrevió a dar un paso al frente. Y vos sabés que entre la audacia y la irresponsabilidad la línea es muy finita. Veremos cuando termina esto si fue un audaz o un irresponsable. Parecería ser que, bueno, hoy está a mitad de camino, pero me parece que la etapa virtuosa de su ministerio ya se terminó, ¿no? Y ayer dialogábamos con Laureano, su colaborador, nos decía que en marzo la inflación estuvo casi por encima del mes pasado, o por encima, ¿no? Marcando casi un récord. ¿Esto se va a mantener, Moreno? Y mire, la inflación para marzo, sí, a nosotros igual lo hacemos para los clientes, yo no compito con el INDEC. Nosotros terminamos la inflación el último día hábil del mes anterior, nos dio 7.4, nos dio arriba de 9 los alimentos y bebidas. O sea, si uno ve lo que pasó con la comida los últimos 3 meses, está pegando en el 30%. O sea que el deterioro de los salarios y de los ingresos populares es muy importante. Y mire, esto lo dijimos cuando firmaron el acuerdo con el fondo. Ese acuerdo está técnicamente mal hecho. Si no lo cumplen, vamos a una hiperinflación. Y si lo cumplen, vamos a una hiperrecesión. Por eso hay que cambiarlo. Es un acuerdo que técnicamente está mal hecho. Guzmán no tenía la expertise suficiente para hacer ese acuerdo y se está demostrando ahora. Así que si lo cumplen, obviamente van a parar la inflación a costa de que no se va a vender ni un clavo. Y si no lo cumplen, se tiene que preparar para esto que está aconteciendo. Ahora, esto también es grave, Moreno, porque todo esto de la economía repercute en el bolsillo de la gente, que es el nervio más sensible que tiene el humano, ¿no?
Imagínese que lo que está ocurriendo, cualquier hecho minúsculo se transforma en una realmente tragedia, como ocurrió casi días atrás, incluso con un ministro de Seguridad de Buenos Aires, un hecho inédito. Esto también significa que socialmente ya está repercutiendo este acuerdo. Sí, claro, está repercutiendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de firmarse el acuerdo. Por eso estamos hablando de una década perdida. El pueblo la está pasando muy mal. El pueblo la está pasando muy mal. En algunas provincias bien administradas, como puede ser el caso de La Pampa y otras, bueno, la situación la pueden paliar. Pero en las grandes urbes, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Buenos Aires, esto se nota, pero se nota con precisión. Incluso en el Gran Mendoza, se nota con precisión. La pobreza ahí diezma a la población. Bien, y lo que usted vio el otro día en La Matanza es producto de eso. Es producto de una decisión obviamente inaceptable de agredir a un ministro, pero también producto de una situación de inseguridad que se vive todo el tiempo, digamos, ¿no? Hoy te asaltan por una mochila, un par de zapatillas, la vianda de comida. Esto, lo que están viviendo los trabajadores cuando tienen que esperar el colectivo para ir a trabajar es inconcebible. Moreno, y hay, usted como militante político, creo que de toda la vida, ¿no? ¿A qué edad comenzó a militar? Y la primera fue a los 14 años. Bueno. En la época de Onganía, así que imagínate. Lleva muchos años de experiencia. ¿No hay temor de que vuelva un 2001, del famoso que se vayan todos, de toda esa situación que tan malo fue para la sociedad argentina? Sí, puede acontecer. Los errores a la larga van generando que el hastío de la población. Sí, puede acontecer. Tenemos que tratar de encauzar esa situación, pero perfectamente lo que vos estás diciendo. De hecho, las consignas del otro día fueron eso, ¿no? Ahora, el que se vayan todos involucra a Macri también, involucra a los radicales, a Patricia Bullrich, a Rodríguez Larreta. No es que se vayan. Claro, no. Eso también, claro, ¿no? Porque Patricia Bullrich también empezó a los 14 años, ¿eh? Yo la conozco de hace 40 años, Patricia, o más. ¿Militó con Patricia? ¿Cómo? ¿Usted militó con Patricia? Sí, en esa época éramos todos juventud peronistas. Era el lucha y vuelve con Perón. Claro. Bueno. Estoy en el 69, 70, 71, era todo lucha y vuelve. Ha virado mucho, Patricia, ¿no? Bueno, está claro, por eso, pero te quiero decir, no es que se vayan todos, no lo involucra, ¿no? Incluso hasta involucra a Milei. Por eso hay que tratar de resolver esa situación dentro de los canales que la sociedad te participa. Por eso es importante esta reunión que vamos a tener hoy en el Consejo Deliberante, porque sobre esto vamos a reflexionar. ¿Cómo resolvemos esta crisis dentro del marco institucional? Bueno, usted tiene cercanía con el Papa Francisco. Lo que ha dicho en las últimas jornadas no debe haber sido algo nuevo para usted, ¿no? Lo de los líderes mesiánicos, lo del avance de la ultraderecha. Yo tengo el orgullo de haber sido parte de la Grey cuando era obispo en Buenos Aires y también parte de su Grey en Roma, cuando me tocó trabajar allá. El Papa está preocupado, naturalmente, en sus reportajes se lo ve. Pero me parece que el Papa está hablando a través de sus propias expresiones y es muy claro. Aparte, iluminado por el Espíritu Santo desde ya. Pero parte de lo que está planteando es esta situación, porque es horrible hablar de un presidente extranjero y que esté en guerra, pero es el caso de Zelensky, ¿no? Zelensky hizo, ¿cómo llega a la presidencia? ¿Cuál fue la propaganda central de Zelensky, el actual presidente ucraniano? Él entraba con 2 ametralladoras en el Congreso y los mataba a todos los diputados. ¿Usted se acuerda de esa publicidad? Sí, que fue muy polémica. Bueno, está bien. ¿Y cómo terminaron? Pensando que la guerra se jugaba en Hollywood. Y la guerra de verdad. Porque la guerra de Ucrania también tiene muchísima responsabilidad a la clase política ucraniana, ¿no? El no entender qué era lo que estaba pasando en ese momento lleva a prácticamente la destrucción de la mitad del país de Ucrania. Bueno, después obviamente para pelearse siempre se precisan 2, pero esto comienza con una decadencia palpable de lo que es la estructura dirigencial ucraniana. Hace algunos años había una chica que se consideraba Eva Perón, usted se acuerda, ¿no? Sí. Fines de los 90, se peinaba como Eva, hablaba como Eva, decía como Eva. Bueno, nadie se acuerda ahora, pero eso hizo parte
de la decadencia de la política ucraniana. Y terminaron en guerra, y con el país destruido. Y encima con el país dividido, porque una parte va a quedar para la Federación Rusa y otra parte va a quedar para los Estados Unidos, ¿no? A la salida de esta guerra es la primera vez que Estados Unidos va a tener un territorio europeo. Hasta ahora no tenía. Que era lo que buscaba, Será es lo que busca. será como... Perdón. Le decía, es lo que busca, ¿no? Tener una base en Europa ahora. Bueno, eso es lo que busca Estados Unidos, pero los europeos se lo dieron servido. Y los que se lo dieron servido es una clase política en Ucrania que no termina de entender cuál es su lugar en el mundo. Bueno, el Papa está preocupado de eso, entiendo yo. Entiendo preocupado de que no aparezcan líderes extraños al sentir de los pueblos y que después nos lleven a situaciones que se pueden manejar de otra manera. Lo mismo para la Argentina. Pero yo deduzco esto de las expresiones públicas del Papa, solamente de eso no soy. El Papa habla por sí mismo, por sus voces, por sus entrevistas y a partir de su oración con la Virgen, digamos. Así que es muy fácil interpretarlo, no necesita que nadie lo traduzca porque es muy claro hablando. Totalmente. Le hago otra consulta. Este índice que usted me hablaba hoy, que nos está oficializando, ayer cuando hablábamos con Laureano, nos estaba dando una estimación de lo que podía llegar a pasar, de que iba a estar más o menos como el mes pasado o por encima. Usted nos dice de un 7,4. ¿Esto va a continuar durante el transcurso del año? Mire, intenté contestarlo antes. Si cumplen el acuerdo con el fondo, la recesión es la que va a mandar a la Argentina. Si no cumplen el acuerdo con el fondo, lo que va a mandar es la inflación. Esa es la respuesta, más clara que podíamos llegar a escuchar, ¿no? Pero lamentable también, porque cualquiera de las dos... obviamente, los dos finales son horribles. Tremendos. ¿Cuántos días va a estar aquí? ¿Solamente hoy va a estar? Hoy a la noche nos volvemos, tenemos que trabajar. Yo vivo en una actividad privada. Hago estos viajes con un esfuerzo porque, bueno, ya uno es una persona grande y entonces tiene su estructura, funciona al margen de que uno esté o no esté. Pero su estructura económica, estoy diciendo, yo tengo un mayor de ferretería, tengo una consultora. Esto funciona igual, pero más de un día y medio no me puedo alejar de mis actividades. ¿Va a ser candidato Moreno? ¿Presidencial? Sí, claro. Sí, nosotros vamos a ser, ya hemos lanzado nuestra candidatura presidencial. Esto no significa que no nos vamos a encontrar con el resto de los candidatos que dentro del Movimiento Nacional Justicialista surjan y nos vamos a poner de acuerdo en una candidatura única. Esta es nuestra vocación. O sea, ¿va a ir usted dentro de en las pasos del Frente de Todos? No, yo estoy hablando del Movimiento Nacional Justicialista. Le dije que este gobierno es socialdemócrata, nosotros somos el peronismo. Nosotros somos el peronismo. Perfecto. Entiendo que esto genera confusión, pero bueno, nos llevaron a esta situación. Esto no es un gobierno peronista. Estoy hablando de otros gobernadores que se han alzado dentro del peronismo y otros compañeros que surjan. Nosotros estamos dentro de las huestes del peronismo, no dentro de este gobierno. Moreno, que tenga una estadía auspiciosa en la provincia de La Pampa y ¿tiene previsto una reunión con el obispo? Sí, obviamente está agendada y yo voy con mucho entusiasmo a ver a nuestro obispo. Y además también ¿tiene algún referente en La Pampa? Sí, claro, estamos ahora casualmente con los compañeros que están empezando a organizar el partido, Principios y Valores aquí en La Pampa, y para eso hemos venido, para dar el puntapié inicial al lanzamiento del partido. Yo creo que en las próximas semanas lo vamos a tener organizado. Un abrazo grande, Moreno, y que tenga una muy buena estadía. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias por tu tiempo. Guillermo Moreno, un abrazo muy grande. Guillermo Moreno fue exsecretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, va a ser candidato presidencial. Con él estábamos dialogando aquí en Radio Don, 24 minutos de las 8.